Mi nombre es Camila. Tengo 19 años, vivo en Guadalajara con mis padres y mi hermana menor, Luna. Siempre he sido una chica tranquila, de esas que no llaman mucho la atención, que se esconden detrás de libros y camisetas anchas. Pero todo eso cambió el verano pasado, cuando mi tío Julián vino a quedarse con nosotras. Mis padres decidieron irse una semana a Oaxaca, una escapada romántica para celebrar su aniversario. Aunque ya soy mayor, insistieron en que no era buena idea quedarnos solas. Así que llamaron a Julián, hermano de mi madre, para que nos hiciera compañía. Julián no es un tío común. Es ese tipo de hombre que parece sacado de un anuncio de colonia, alto, moreno, con barba de 3 días y una voz tan grave que parecía retumbar en las paredes. Siempre ha tenido esa elegancia relajada que lo hace irresistible, y aunque me avergüence decirlo, desde pequeña sentía algo extraño cuando él estaba cerca. Recuerdo el día que llegó. Eran las 5 de la tarde, un calor sofocante envolvía toda la casa, y yo estaba en el salón, tirada en el sofá, con un vestido corto de tirantes color vino que apenas me cubría los muslos. Solo lo usaba cuando sabía que nadie vendría a casa. O eso creía. La puerta se abrió de golpe y escuché su voz. ¿Dónde está mi sobrina favorita? Me incorporé, nerviosa. Él apareció en la entrada del salón con una camiseta negra pegada al cuerpo por el sudor, una mochila colgada al hombro y una sonrisa de esas que desarman. Mis ojos bajaron sin querer a sus brazos marcados, su pecho amplio. El pantalón de mezclilla colgaba bajo en sus caderas, y al agacharse para dejar la mochila, su camisa se levantó un poco, dejando ver la curva baja de su espalda, y un pequeño tatuaje, un par de alas negras como tinta. «Hola, tío», murmuré. «Qué calor hace en esta ciudad del demonio», dijo abanicándose con la mano. «¿Tienes algo frío?» Fui por una botella de agua. Al regresar, me la quitó de las manos sin dejar de mirarme. Noté cómo sus ojos bajaban ligeramente por mi cuerpo, y un pequeño estremecimiento me recorrió la piel. «Te has vuelto toda una mujer, Cami», comentó con esa voz rasposa. «Ya no eres la niña que recuerdo». No supe qué decir. Solo sonreí, bajando la mirada. Él se sentó a mi lado, muy cerca. Demasiado. Mi muslo rozó el suyo. El aire se llenó de esa tensión espesa, como cuando va a estallar una tormenta. Durante esa semana, todo cambió. Me volví adicta a su presencia. Me quedaba más tiempo en la cocina si él estaba allí. Me inclinaba exageradamente al recoger algo, consciente de que sus ojos me seguían. Me ponía blusas con escotes apenas insinuantes, faldas más cortas de lo habitual. Y lo notaba como se quedaba mirándome cuando pensaba que no lo veía, como se le tensaba la mandíbula si me reía con demasiada dulzura. Una noche, después de que Luna se durmiera, bajé a la cocina por agua. Llevaba una camiseta vieja, larga, pero sin sujetador. Él estaba allí en pantalones de casa, tomando café en silencio. «No deberías andar así por la casa, Camila», murmuró sin volverse. «Vas a volverme loco». Me apoyé contra la nevera, con el frío del metal acariciándome la espalda desnuda a través de la tela fina. Sabía lo que hacía. Él se giró con la mirada oscura, intensa. Se acercó. Me rodeó. No me tocó. Pero su aliento estaba tan cerca del mío que podía contar los latidos entre nosotros. «Esto no está bien», susurró. «Lo sé», respondí. Pero ninguno se alejó. Nada pasó esa noche. No físicamente. Pero cruzamos una línea invisible. Una que ya no podía deshacerse. Después de eso, todo se volvió un juego peligroso. Una coreografía silenciosa entre miradas, roces accidentales, palabras con doble filo. Y cada noche al cerrar los ojos, me repetía que debía parar. Pero al día siguiente lo buscaba de nuevo. R.U. 8 de mayo del 10. 2. ChatGPT.
Título del episodio 2, La línea borrosa. No dormí esa noche. Me quedé en mi cama con el ventilador girando lento sobre mi cabeza, viendo cómo las sombras se alargaban en las paredes. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su respiración cerca de la mía. La manera en que su pecho se movía al ritmo de mi silencio. Las palabras que no dijimos pesaban más que si hubiéramos gritado. A la mañana siguiente bajé antes que nadie con una blusa de algodón blanco sin mangas y un short de mezclilla que apenas me cubría. Iba descalza, pero con unas tobilleras de hilo rojo que llevaba solo en casa, regalo de una amiga que decía que eran para la buena suerte. Me encantaba cómo se veían con mi piel bronceada. Julián ya estaba en la cocina, preparando café. Buenos días, dijo sin mirarme. ¿Dormiste bien? Asintió bebiendo de su taza. Yo me senté frente a él, apoyando los codos sobre la mesa, inclinándome apenas hacia adelante. Vi cómo sus ojos bajaban un segundo. Luego se obligó a subir la mirada otra vez, como si luchara consigo mismo. Cami, tenemos que parar. ¿Parar qué? Pregunté con voz dulce. No hemos hecho nada. Se tensó. Lo noté en cómo apretó los labios, en el leve tic en su ceja izquierda. Era su gesto cuando estaba frustrado, cuando el mundo no encajaba como él quería. No deberías jugar con fuego, dijo finalmente. Me levanté. Caminé lentamente hacia él, dejando que el suelo frío acariciara mis plantas de los pies. Pasé detrás de su silla, lo suficientemente cerca para rozar su espalda con mi cabello. Me incliné hacia la alacena para sacar un vaso, permitiendo que el dobladillo del short se levantara apenas. Y entonces él se levantó también de golpe. El roce de su cuerpo contra el mío fue involuntario. Oh no. Sus manos quedaron a los costados de mi cintura sin tocarme. Pero podía sentir el calor de sus dedos a centímetros de mi piel. Camila, no sigas, susurró. Pero su voz no tenía fuerza. No había amenaza. Solo deseo contenido. Me giré lentamente muy cerca. Mi respiración acarició su cuello. No estoy haciendo nada malo, tío, le dije. Y me fui dejándolo con los ojos cerrados y los puños apretados sobre la mesa. Esa noche lo soñé. No como antes. En el sueño él estaba recostado en mi cama, con mi vestido favorito enredado en sus dedos. No recuerdo todo, pero sí el tacto de su mano en mi tobillo, subiendo lento como si explorara un mapa sagrado. Desperté sudando. El aire acondicionado no funcionaba bien y la noche era espesa, como miel caliente. Me levanté, fui a la cocina a buscar agua. No me puse nada encima. Solo mi camisón delgado casi transparente con detalles de encaje en los bordes. Y allí estaba él. Otra vez. Sin decir palabra. Nos miramos largo rato. Como dos extraños que ya sabían demasiado el uno del otro. Caminé hasta el refrigerador, abrí la puerta. La luz azulada iluminó mis piernas, mi cuello, la curva de mi espalda. Sentía sus ojos como manos. Camila, ponte algo encima, por favor. Me giré todavía sosteniendo la botella de agua. Me encogí de hombros. ¿Por qué? Solo somos tú y yo, ¿no? Exactamente, dijo con una voz baja, casi ronca. Y entonces cruzó la línea. No me tocó. Pero se acercó. A centímetros. El aliento se hizo vapor entre nosotros. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido. Sus ojos estaban inyectados de sombras. Eres una niña, murmuró. No lo soy, respondí. Ya no. Durante los siguientes días, todo fue más confuso. Yo ya no sabía si provocaba a propósito o si simplemente ya era así. Él por su parte se volvió más reservado, más silencioso. Pero también más atento. Me tocaba el hombro al pasar.
Me servía el desayuno antes de que yo lo pidiera. Me dejaba flores pequeñas en la mesa. Jazmines. Mis favoritos. Una tarde me pidió que lo acompañara al supermercado. Era domingo, la ciudad dormía bajo el sol, y nos fuimos caminando. Yo llevaba un vestido de lino beige, ceñido en la cintura con un lazo fino. Mis sandalias hacían un leve clic al andar, y cada tanto sentía su mirada en mi nuca. En el pasillo de los vinos, sin nadie alrededor, me susurró: «Estás hermosa hoy». ¿Hoy? Siempre. Y se alejó. Como si no acabara de dinamitar mi mundo. Esa noche, cuando regresamos, llovía. Dejé que las gotas me empaparan un poco al bajar del coche. Julián se quedó mirándome desde la puerta, cruzado de brazos. Cuando entré, aún con el cabello húmedo, su mirada bajó hasta mi escote. «Vas a enfermarte», murmuró. Me acerqué. Él no se movió. Sus brazos seguían cruzados, pero sus manos estaban tensas. «¿Me ayudarías a secarme?». No hubo respuesta. Solo silencio. Y el olor a lluvia. Y su respiración acelerándose mientras su mirada se posaba en el hilo de agua que bajaba por mi clavícula. Ese momento fue eterno. Pero también fue roto. Porque justo entonces, la puerta se abrió. Mi hermana Luna bajó corriendo por las escaleras, gritando que había visto una araña en su cuarto. Corrimos hacia ella. Nada más pasó esa noche. Pero ambos sabíamos que algo ya se había quebrado. Y que el abismo se acercaba. R.U. 9 de febrero del 10. 3. ChatGPT. Título del episodio 3, El cruce inevitable. A partir de esa noche la casa se convirtió en un tablero de ajedrez. Cada movimiento entre Julián y yo tenía peso. Cada paso, cada roce, cada suspiro, era un código secreto que solo nosotros entendíamos. Ya no se trataba de jugar. Era inevitable. Una tarde, mientras mis padres hablaban por videollamada desde Oaxaca, Julián me observaba desde el umbral de la puerta. Yo estaba sentada en el suelo del salón, con las piernas cruzadas y una camiseta ancha que caía sobre un hombro, dejando ver un tirante del sujetador de encaje negro. Sabía lo que hacía. Y sabía que él lo notaba. Al cortar la llamada, no dije nada. Me levanté despacio, sintiendo su mirada recorrerme como si me tocara con los ojos. Me acerqué a la ventana para cerrar las cortinas. La luz del atardecer se filtraba cálida y dorada. Era uno de esos momentos en los que todo parece estar a punto de estallar. «No deberías provocarme así», dijo desde atrás. No me giré. «No te estoy provocando. Solo soy yo». «Ese es el problema», añadió acercándose. «No sé quién eres cuando haces esto. No sé si eres mi sobrina o... ¿O qué?». Interrumpí, girándome finalmente. Quedamos frente a frente. Apenas unos centímetros separaban nuestros cuerpos. El silencio cayó como una sábana húmeda. Lo sentí tragar saliva. Y entonces finalmente me rozó. Primero su mano en mi mejilla, suave como si pidiera permiso. Luego en mi cintura. Me atrajo despacio sin decir palabra. El corazón me retumbaba en los oídos. No sabía si quería correr o fundirme en ese momento para siempre. «Esto no puede ser», murmuró, sin soltarme. «Entonces suéltame», le dije. Pero no lo hizo. Sus labios buscaron los míos. Lentamente. Como si aún dudara. Como si una parte de él supiera que esto era un error. Pero otra, más fuerte, no pudiera resistirse. Fue un beso contenido, tembloroso. Lleno de deseo y culpa. Y aún así, tan dulce que me hizo cerrar los ojos. Mi cuerpo reaccionó como si lo hubiera estado esperando toda la vida.
Nos separamos de golpe cuando escuchamos el portazo de la entrada. Era Luna, volviendo de su clase de dibujo. Nos alejamos como dos culpables. Yo subí corriendo a mi habitación, el corazón desbocado. Me encerré. Me miré al espejo. Tenía los labios hinchados, la mirada encendida. Nunca me había visto así. Me senté en la cama con las piernas recogidas, abrazando mis rodillas, y me pregunté si ya era demasiado tarde para volver atrás. Los días siguientes fueron un laberinto. Nos evitábamos a ratos. En otros nos buscábamos. Había algo adictivo en esa tensión. En ese roce accidental de manos al pasar la sal. En el momento en que nuestros ojos se encontraban desde extremos opuestos del pasillo. Era como si el universo nos estuviera empujando hacia el borde. Una tarde. Lo encontré en el patio trasero, arreglando el viejo ventilador que nunca funcionaba. Llevaba una camiseta sin mangas cubierta de polvo y unos pantalones deportivos que colgaban bajos sobre su cintura. Estaba agachado, de espaldas. El sudor le marcaba la espalda. Me acerqué sin pensar. ¿Necesitas ayuda? Se giró. Su rostro estaba manchado de grasa, pero su sonrisa, esa sonrisa torcida, me derritió. No. Pero me gusta que estés aquí. Me senté en el escalón junto a él. El calor del cemento me atravesaba el vestido. Nos quedamos así, en silencio. Hasta que él rompió el momento. No puedo dejar de pensar en ti, Camila. Yo tampoco. No es solo físico. Es como si tú me quemaras desde dentro. Entonces quémate conmigo, le dije. No hizo falta más. Esa tarde cruzamos la línea. Fuimos a mi cuarto. Cerramos la puerta sin hablar. El aire era pesado, y aún así temblábamos. Él me tocaba como si me descubriera. Como si yo fuera una herida y una cura al mismo tiempo. No hubo prisas. Cada movimiento era una confesión. Sus manos me recorrían lento, leyendo mi piel como un poema prohibido. Yo no sabía si estaba soñando o viviendo. Pero no quería despertar. Mis dedos se enredaban en su cabello mientras sus labios exploraban mi cuello, mis hombros. Su voz, rota, me susurraba palabras que no debían decirse. Mi cuerpo, hambriento de él, temblaba bajo cada caricia. Intentamos ser silenciosos. Pero era imposible. No fue salvaje. Fue desesperado. Fue como si el mundo se acabara y esa fuera nuestra última oportunidad de existir juntos. Después nos quedamos en silencio. Él me acariciaba el brazo en la penumbra. Yo cerraba los ojos, deseando que ese momento no se acabara. Pero todo termina. Esa noche la casa estaba más silenciosa que nunca. Y aún así, sentí que el ruido de nuestra culpa lo llenaba todo. R.U. 9 de junio del 10. 4. ChatGPT. Título del episodio 4. Lo que no se puede esconder. Los días siguientes fueron un espejismo. Aparentábamos normalidad frente a Luna, fingiendo que nada había pasado. Pero cada vez que nuestros cuerpos se cruzaban, cada vez que nuestras miradas coincidían, la tensión latente vibraba como un alambre tenso a punto de romperse. Nos veíamos a escondidas. A veces solo unos minutos. En la cocina, mientras todos dormían. En el pasillo cuando el resto estaba en otra habitación. Un roce rápido de manos, una palabra dicha con voz baja, una caricia que duraba apenas un suspiro. Cada gesto era una necesidad desesperada de repetir lo que habíamos vivido. Y al mismo tiempo el miedo se filtraba en todo lo que hacíamos. Una noche después de cenar, él me pidió que lo acompañara al jardín a sacar la basura. Un pretexto absurdo, lo sabíamos. Luna ya dormía. La casa estaba en silencio.
El aire afuera era tibio con aroma a tierra húmeda y bugambilias. Caminamos juntos sin hablar hasta el viejo olivo al fondo del patio. Me detuve bajo su sombra. Él también. No necesitábamos palabras. Me acerqué. Mis dedos buscaron su cuello, su nuca. Su aliento chocó contra el mío. Lo sentí temblar. Su pecho se expandía con dificultad, como si contener lo que sentía lo estuviera asfixiando. Esto no puede durar, Cami, susurró. Entonces terminémoslo ahora, dije. Pero no me moví. No puedo dejar de desearte, confesó. Lo besé. Él me apretó contra sí como si al soltarme pudiera desaparecer. Sus manos recorrieron mi espalda por encima del vestido fino que llevaba. Una tela suave y ligera, que se pegaba a mi piel con la brisa. Yo iba descalza. Él llevaba solo un pantalón deportivo y una camiseta holgada que pronto terminó en el suelo. Me apoyó con suavidad contra el tronco rugoso del árbol. Cada caricia era urgente. Cada respiración, una súplica. Y aún así, intentábamos no hacer ruido. El jardín era oscuro, pero la luna llena nos bañaba con su luz. Lo miré a los ojos. Nunca lo había visto tan vulnerable. Ni tan mío. Pero la magia duró poco. Un chirrido. La puerta de la terraza se abrió. Nos separamos como si nos hubieran arrancado el alma. Mi madre estaba allí. En pijama, con una taza de té aún humeante en la mano. Sus ojos nos buscaron. Su mirada bajó a nuestras posiciones, nuestras ropas desordenadas. El vestido mío medio torcido. Su camiseta en el suelo. El sonido de la cerámica al romperse fue seco. La taza estalló en pedazos contra las baldosas del patio. Pero ella no gritó. ¡Qué demonios! Fue todo lo que dijo. Su voz era un hilo quebrado, lleno de incredulidad. Como si le hubieran arrancado el aliento. Julián alzó las manos como si quisiera rendirse. Laura, yo. Ella retrocedió un paso. Luego otro. Luego giró y desapareció dentro de la casa. El portazo fue como un disparo. Él se fue esa misma noche. No recogió sus cosas. Solo dejó un mensaje enviado horas después. Esto no puede volver a pasar. Por favor, olvídalo. Olvídame. No contesté. No lloré. No dormí. Durante los días siguientes, mi casa se volvió un campo de guerra silenciosa. Mi madre no me hablaba. Cuando me veía pasar por el pasillo, su mirada me traspasaba como una daga. Ya no había calidez en sus ojos. Solo hielo. Silencio. Y algo mucho peor, decepción. Mi padre no sabía nada. Solo creía que su hermano se había ido de pronto. Que su esposa estaba rara. Que su hija mayor se encerraba en su cuarto todo el día. Intentaba animarnos con planes absurdos, con chistes torpes, con abrazos que dolían. Pero la casa ya no era hogar. Era una tumba. Me ahogaba. No por la culpa, sino por el vacío que dejó su partida. El sofá donde todo empezó me parecía un altar profanado. El jardín, con sus flores pisadas, era ahora un recuerdo sangrante. Cada rincón me hablaba de él. Y lo peor era que aún lo deseaba. A pesar de todo. A pesar del desastre. A pesar del daño. Mi cuerpo recordaba el suyo como si lo necesitara para respirar. Una madrugada, me levanté sin saber por qué. Bajé a la cocina. Me preparé un té. Y escuché a mi madre llorar. Muy bajito. Desde su habitación. Me acerqué. No abrí la puerta. Solo me senté fuera, en el suelo frío del pasillo. Como cuando era niña y tenía miedo a las tormentas.
Yo lloré también. Pero sin hacer ruido. Porque a veces los peores errores no hacen escándalo. Solo te desgarran por dentro. R.U. 9 de agosto del 10. 5. ChatGPT. Título del episodio 5, donde mueren los silencios. Pasaron 3 días. Mi madre aún no me había dirigido palabra alguna. Ni una sola. Ni siquiera un suspiro. A veces creía que podía escuchar sus pensamientos a través de las paredes, como si su rabia tuviera vida propia y caminara por la casa con pasos de plomo. Me observaba como si yo fuera una desconocida. Como si de pronto mi voz, mi rostro, mi existencia fueran una traición. Papá no entendía nada. Nos preguntaba si habíamos discutido por algo. Intentaba hacer chistes, cocinar, sugerir ir todos juntos al cine como antes. Pero ninguna de nosotras tenía el valor para decirle que su familia se había fracturado por dentro, de una forma tan profunda que ya no tenía reparación. La ausencia de Julián era como una mancha de aceite, silenciosa, pero imposible de ignorar. Todo lo que había dejado, su mochila, su perfume en el baño, sus chanclas junto a la entrada, fue desapareciendo poco a poco, como si mamá se encargara de borrar su rastro con odio silencioso. Una noche me atreví a acercarme a ella. Estaba en la terraza sentada sola, envuelta en una manta. Las luces de la calle dibujaban sombras sobre su rostro. Parecía mayor. Como si la traición le hubiera añadido 10 años encima. Mamá, susurré. No se movió. Sé que no puedo pedir perdón, pero necesito que me escuches. Tardó unos segundos en girarse. Cuando lo hizo, sus ojos estaban secos. Vacíos. ¿Tú crees que esto se trata de perdón? Dijo con una voz baja, dolida. No sabes lo que rompiste, Camila. Lo sé, contesté. Lo sé y no sé cómo repararlo. No puedes, sentenció. Porque hay cosas que cuando se cruzan, ya no hay regreso. Como un vaso que se cae al suelo. Podrás juntar los pedazos. Pero nunca más será el mismo. No dijo más. Volvió la mirada hacia la calle. Y yo solo me quedé ahí. De pie. Congelada. Sintiendo el peso de sus palabras más fuerte que cualquier grito. Esa misma noche me encerré en mi cuarto. Me tumbé sobre la cama, con el mismo camisón fino que había llevado aquella madrugada en la cocina. Lo miré. Lo toqué. Aún tenía marcas de sus dedos como cicatrices invisibles. Cerré los ojos y traté de borrar su recuerdo. Pero no pude. Porque aún lo deseaba. Aún lo necesitaba. Y eso era lo que más dolía. Pasaron semanas. La culpa no se iba. Pero algo nuevo empezó a nacer en mí, rabia. No contra Julián. Contra mí misma. Por haberme dejado llevar. Por haberle permitido entrar tan dentro. Por haber confundido deseo con amor, protección con pasión. Y sin embargo, cada vez que me despertaba en medio de la noche, buscaba su nombre en mis contactos. Seguía bloqueado. Su última foto. Un mensaje leído hace semanas. Nada más. Una tarde decidí ir a buscarlo. Tomé un autobús hacia Zapopan, donde sabía que vivía con una exnovia de paso. No tenía dirección exacta, pero algo en mí me decía que tenía que intentarlo. No lo encontré. Pero lo que sí encontré fue algo peor, la certeza de que él no volvería. Que para él, yo era un error que necesitaba borrar. Volví esa noche sin decir nada a nadie. Me encerré en el baño y me miré al espejo. La chica que me devolvía la mirada ya no era la misma. Tenía el cabello más largo, más desordenado. Ojeras nuevas. Un brillo extraño en los ojos. Niña y mujer al mismo tiempo. Frágil. Peligrosa.
Me pregunté si algún día podría perdonarme. Me pregunté si lo volvería a ver. Y si lo hiciera, si me atrevería a tocarlo otra vez. Ahora escribo esto. No para justificarme. No para limpiarme. Solo porque necesito sacar esta historia de mi cuerpo. Porque tengo miedo de que si no lo hago, me consuma desde dentro. ¿Alguna vez amaste a alguien que sabías que no debías amar? ¿Alguna vez deseaste que el mundo se callara, aunque fuera por un segundo, para poder quedarte con ese beso? Yo sí. Y aunque no lo diga en voz alta, aunque lo niegue 1000 veces. No me arrepiento. Porque por unos minutos fui el centro de su universo. Y eso, nadie me lo podrá quitar jamás. Pero el silencio no dura para siempre. Una noche, mientras limpiaba mi correo, apareció un mensaje nuevo. Sin asunto. Sin firma. Solo 2 líneas. No puedo dejar de pensar en ti. Perdóname. El corazón me dio un vuelco. El juego aún no había terminado.